Los historiadores descubrirían más adelante que los luciferinos fueron pura ficción, una invención obsesiva que Conrad creó para impresionar al Papa. El inquisidor papal del norte de Francia no era mejor. Un cátaro convertido de nombre Robert Le Boucq acorralaba a grupos de supuestos herejes y celebraba estrepitosos juicios públicos. En un suceso devastador, 183 cátaros fueron interrogados, sentenciados y quemados vivos en un solo día. Tras años de protesta por parte de los obispos franceses, el Papa finalmente se dio cuenta de que Robert era un extremista peligroso, por lo que le retiró de su cargo y lo encarceló. Había que hacer algo, y tenía que haber alguien mejor para hacerlo que estos individuos, devotos, aunque extremadamente incompetentes y peligrosos. Este fue el momento en el que Gregorio IX se fijó en los dominicanos. Fundada por Santo Domingo en 1216, la orden dominicana estaba capacitada para realizar el trabajo de inquisidor. Educados como teólogos, los dominicanos estaban habituados a la vida en la calle y a predicar contra la herejía. A mediados del siglo XII, Gregorio IX ordenó a 4 docenas de inquisidores dominicanos que buscaran y procesaran a los cátaros, los valdenses y a los demás grupos herejes. El pontífice anunció de forma oficial a sus obispos la llegada de los inquisidores a los burgos y pueblos de Francia, Italia, Alemania y España. Ordenamos que se les reciba amablemente y que se les trate con honor, dándoles buenos consejos, ayuda y apoyo, de tal modo que puedan realizar la tarea que les ha sido encomendada. En esta carta, Gregorio IX pedía a sus obispos mucho más que simple hospitalidad. En su búsqueda de herejes, los inquisidores papales necesitaban confiar en información interna, rumores y otras habladurías recogidas gracias a una red informal de clérigos informadores que trabajaban como espías. Probablemente sus mejores ojos y su mejor oído en el mundo rural eran los del clero parroquial, puesto que éste vivía en los pueblos, tenía familiares en ellos y por lo tanto estaba atento a los cotilleos locales. En sus incursiones a lo largo de la geografía, los inquisidores llegaban a un pueblo acompañados normalmente de un notario o escribiente para documentar el procedimiento o en ocasiones de un sirviente o un guardaespaldas. Entonces, el párroco reunía a los habitantes del pueblo para que escucharan al visitante predicar sobre los pecados y los peligros de la herejía. Una vez terminado el sermón, el inquisidor anunciaba un período de gracia durante el que cualquiera que hubiera cometido herejía podía confesar sus pecados a cambio de un trato clemente. Los que temían ser acusados o habían cometido herejía y tenían remordimientos de conciencia debían actuar durante el período de gracia, porque si lo confesaban después de dicho período, es decir, después de que se iniciara una investigación sobre ellos, la confesión no se consideraba tan sincera como si la hubieran hecho durante el período de gracia. Unas semanas más tarde, el inquisidor anunciaba el fin del período de gracia, momento en el que se iniciaba la fase más nefasta del edicto de fe. Desde ese momento, cualquier acusado se convertía en víctima de interrogatorios o arrestos. Y dado que la información siempre se daba en secreto, el inquisidor animaba a todos los buenos ciudadanos a que denunciaran a cualquier vecino que creyeran que podía ser hereje. El objetivo de las inquisiciones generales, de los edictos de gracia y los edictos de fe, era conseguir que entrara y saliera tanta gente como fuera posible de la oficina del inquisidor. Y para ello utilizaban el miedo, el terror y el interés propio. El inquisidor debía tener al menos 2 testimonios incriminatorios antes de poder seguir adelante. En ocasiones, los sujetos víctimas de investigación no sabían que eran sospechosos hasta el día que les convocaban. Durante el procedimiento inquisitorial, la mayoría de las pruebas se recopilaban antes de que tuvieras conciencia de que había una investigación en marcha. Cuando te informaban del caso, la investigación ya había finalizado. Bastante diferente al sistema actual. Conscientes del peligro de las acusaciones falsas o maliciosas, los inquisidores intentaban diferenciar las mentiras de la verdad.
Cuando hacían subir al estrado a un acusado por primera vez, le hacían nombrar a todos sus enemigos. Si alguno de esos nombres coincidía con cualquiera de los nombres de la lista de testigos, el inquisidor debía desestimar ese testimonio. Sin embargo, las protecciones legales se acababan aquí. El acusado nunca llegaba a saber el nombre de quienes le acusaban, ni tampoco los motivos por los que se le acusaba. Era muy complicado demostrar tu inocencia una vez acusado por los inquisidores. Incluso los sospechosos que confesaban haber cometido herejía no podrían reconciliarse con la Iglesia hasta que dieran nombres e información de otros supuestos herejes. Si obstaculizaban la investigación, se arriesgaban a sentencias de cárcel y a perder todas sus propiedades. Si no cooperabas, los inquisidores podían reducir tu ración de comida y encadenarte a la pared. Por tanto, el principal método para conseguir que la gente confesara era simplemente encerrarlos durante largos periodos de tiempo y dejarles reflexionar. ¿Cómo llevaban los inquisidores su trabajo tan en secreto? Han sobrevivido algunos manuales prácticos dándonos una aproximación fascinante a ese período. Uno de ellos, llamado Conducta de interrogación relacionada con la depravación hereje, fue escrito por un inquisidor retirado, Bernard Guy, en el año 1324. Guy, cuyas hazañas inspiraron la novela histórica En el nombre de la rosa, ofrece docenas de investigaciones en las que recoge 17 años de experiencias de primera mano en lo que él denomina su cruzada personal contra la herejía. El objetivo de la Inquisición es acabar con la herejía. Y para acabar con la herejía, debemos acabar con los herejes. Bernard Guy, 1324. Los inquisidores se consideraban realmente una organización de combate. Eran bastante conscientes de que existían herejes y simpatizantes por todas partes y estaban muy motivados para deshacerse de ellos. En 1376, el inquisidor Nicolás Aymeric de Aragón escribió el libro Directorium Inquisitorium. En él describía la tenacidad y el compromiso que debía tener un inquisidor de los siglos XIV y XV, e incluso incluyó una lista práctica de trucos inteligentes utilizados para engañar a los sospechosos para que confesaran. Uno de los trucos que me asombró fue el de sentarse con una vitela pequeña en las rodillas y mirarla y comprobarla mientras la persona da su testimonio. Luego, en algún punto dices, no, lo que estás diciendo no puede ser verdad. Está clarísimo que no me estás diciendo la verdad. Y entonces el sospechoso, sometido al interrogatorio, piensa que lo que tienes es la declaración de otra persona cuando en realidad solo tienes una vitela en blanco. Los inquisidores estaban altamente motivados para llegar hasta la verdad como fuera. Y si era necesario, pisotear algunos derechos de los acusados, pues se hacía en nombre de la verdad. Existe otro aspecto espeluznante en el trabajo del inquisidor: la tortura. En la Edad Media se consideraba un método aceptable para la detección de mentiras siempre que hubiera razones suficientes para justificarla. En el siglo XX, cuando hablamos de tortura, pensamos en violencia física para obligar a la gente a decir la verdad. En aquel entonces, se trataba de un método para averiguar si el acusado estaba diciendo la verdad. Y este era el rol inicial de la tortura. Era un instrumento legal que entraba en juego en un momento dado del caso y bajo unas circunstancias muy específicas. Antes de 1252, la Iglesia prohibía a los inquisidores que utilizaran la tortura en sus investigaciones. Pero tras el asesinato del inquisidor Pedro Mártir en Lombardía a manos de los cátaros, el Papa Inocencio IV abrió la veda y dejó que métodos antiquísimos, en especial la tortura, entraran en la lucha contra la herejía. El oficial o párroco debe obtener de todos los herejes que capture una confesión mediante la tortura, pues de hecho son todos ladrones y asesinos de almas. Papa Inocencio IV. Por lo tanto, la tortura no fue algo inventado por los inquisidores. En este caso, solo seguían los dictámenes de la ley. La tortura se destinaba a dos tipos de prisioneros: los que se negaban a retractarse y los que parecían saber más de lo que contaban.
Los inquisidores escogían la técnica de la tortura, pero dejaban el trabajo en manos de torturadores profesionales, expertos en causar dolor. Para empezar, debían describir la tortura a la persona. Luego debían mostrar los instrumentos de la tortura al acusado. Y tras dar 3 o 4 pasos como estos, el acusado sufría alguno de esos métodos de tortura. Sin embargo, dicho acusado podía decir en cualquier momento: ya he tenido suficiente. La estrapada era uno de los métodos de tortura más populares en la Edad Media y el Renacimiento. Las manos del acusado se le ataban a la espalda y a una cuerda que se colgaba de una viga en el techo. En algunas ocasiones se añadían pesos en los pies de la víctima. Una vez izado, se bajaba al prisionero y se le volvía a levantar de un tirón o se le sacudía violentamente. Los atornilladores de piernas o las prensas de espinillas eran instrumentos mecánicamente más sofisticados para causar dolor. Con cada vuelta de tornillo, más aguda se volvía la presión sobre las piernas del prisionero. En medio de toda esta mutilación se encontraba el notario del inquisidor, apuntando con esmero y fidelidad los acontecimientos de la sesión y listo para anotar la confesión tan pronto se produjera. El clero justificaba todo esto como un acto de benevolencia. Al fin y al cabo, si la tortura llevaba a la confesión, el injuriador podía finalmente reconciliarse con Dios y recibir la salvación. Si la confesión se realizaba durante la tortura, el proceso consistía en liberar al acusado de los instrumentos de tortura y permitir que se recuperara. Luego se le repetía la pregunta para comprobar si el acusado solo se había dejado llevar por el miedo al dolor o si realmente había dicho la verdad. Con todas esas técnicas a su disposición, no resulta sorprendente que los inquisidores fueran convincentes en casi un 90% de los casos. ¿Podía la herejía estar realmente tan extendida? ¿O eran los inquisidores los que utilizaban su poder para asustar a la gente y obligarles a hacer confesiones falsas? En mi opinión, uno de los mayores problemas a la hora de trabajar con los informes de la Inquisición es determinar hasta qué punto podemos creer nada de lo que está escrito en ellos, porque los inquisidores, si querían, podían hacer confesar casi todo a cualquiera. Aunque para los culpables de herejía, lo más temido era el día del juicio. No podías hacer nada para huir de ellos, porque estaban obligados a ejecutarte.